fiscal. De cada 10 contribuyentes, 8 le gana el fisco. El problema es que de cada 100 contribuyentes agraviados, solo el 10% se defienden. En México, la defensa de los derechos del contribuyente es un ámbito de reciente desarrollo, en comparación con el de otros derechos, garantías y libertades. Como antecedentes tenemos la Ley Orgánica de Tesorería, la Ley para la Calificación de las Infracciones a las leyes fiscales, así como la legislación de jurisprudencia sobre el juicio de amparo, misma que a partir de 1929 señalaba que las leyes pueden conceder un recurso o medio de defensa para el particular perjudicado. Como recurso administrativo se encontraba el de oposición o reconsideración ante la propia autoridad y el jerárquico ante una autoridad superior. El 1 de enero de 1937 entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, representó el primer caso para crear en México tribunales administrativos para el control de la administración en defensa y garantizar el interés público y de los derechos e intereses de los particulares. En ella se iniciaron las actividades del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Un año después de haber entrado en vigor, esto fue derogado por el Código Fiscal de la Federación de 1938, ampliándose en los años posteriores la estructura y competencias del tribunal, así como la regulación del recurso administrativo de revocación. A finales del año 2000, el Congreso de la Unión aprueba reformas en materias trascendentales para el tribunal, como lo son el nombre de la institución por el del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A partir del 1 de enero del 2006, entra en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quedando derogado el título sexto del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, en donde se regulaba el juicio contencioso administrativo. Para empezar, ¿qué son los medios de defensa? Cuando una autoridad no respeta los derechos de los contribuyentes, existen instrumentos a los que puede acudir. Los medios de defensa se vuelven necesarios cuando, por ejemplo, una entidad como Hacienda a través del SAT afecta los intereses de los contribuyentes. Tenemos de medios de defensa dos tipos, los recursos administrativos y los jurisdiccionales. Los recursos administrativos es el recurso de revocación que va ante la autoridad fiscal y el recurso de inconformidad que va a las autoridades como el IMSS o el Infonavit, y los jurisdiccionales son el juicio de nulidad o el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo indirecto. Para empezar debemos saber qué es recurso. El recurso es un acto jurídico mediante el cual la parte en la que se considera perjudicada o agraviada por una resolución judicial de una autoridad pide la reforma o anulación total o parcial de la materia. Cuenta con el fundamento en materia fiscal del Código Fiscal de la Federación, en el título quinto de los procedimientos administrativos, en el capítulo primero del recurso administrativo, en el cual se describe el concepto y el procedimiento que se tiene que seguir para llevar a cabo el recurso de revocación. De acuerdo con el artículo 31 del mismo Código Fiscal de la Federación, a la autoridad deberá dar resolución y notificar con un término de este procedimiento que no exceda los 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. La autoridad fiscal contará con un plazo de 5 meses contados a partir de la fecha de interpretación del recurso para resolverlo. Mencionamos anteriormente que era un procedimiento administrativo de dos tipos, el de revocación y el de conformidad. A pesar de que estos son de primera instancia, la diferencia es la autoridad con la que se presenta. Empecemos por el recurso de revocación. No existe un órgano independiente que dirima de la controversia entre la autoridad fiscal y el contribuyente, sino que es la misma autoridad fiscal que resuelve el recurso. El recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la misma autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme a derecho y luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada según sea el caso. El recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que determinen contribuciones, nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley, dicten que lo que dicten las autoridades aduaneras o causen agravio al particular en materia fiscal. Actos que las autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales, dicten el procedimiento administrativo o afecten el interés jurídico de terceros. El recurso de inconformidad, por su parte, también se aplica como primera instancia en contra de una autoridad que viole de alguna manera nuestros derechos.
Estos se interponen en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social o bien, en su caso, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El recurso de inconformidad regulado, por su parte, por la Ley del Seguro Social es un medio de defensa de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender a los trabajadores o los patrones por los actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social con los que no estén de acuerdo. El recurso de inconformidad procede contra actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos como contribuyentes, patrones, asegurados o beneficiarios. Resoluciones que determinen cuotas obrero-patronales, resoluciones que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, resoluciones que establezcan las diferencias de la liquidación de las cuotas obrero-patronales o resoluciones que determinen créditos fiscales. Y que de igual manera el recurso de inconformidad que está regulado por la ley del Infonavit es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. Este se lleva a cabo en los casos de descuento de las empresas y de los trabajadores o de sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derechos a créditos, cuantía de aportaciones y descuentos, así como a cualquier acto que el instituto lesione los derechos de los trabajadores inscritos o sus beneficiarios o de los mismos patrones. El plazo y el lugar de presentación para el recurso de revocación y de inconformidad es muy similar, ya que se lleva a cabo a la misma autoridad. El de revocación, el plazo para interponer el recurso de revocación es entre los 30 días siguientes a aquel en que surtió efecto la notificación. Recordemos que la notificación surte efecto a partir del día siguiente en que el contribuyente se fue enterado de este. Se tiene que presentar contra la autoridad fiscal competente, que en su caso sería la Administración Judicial Local Jurisdiccional del SAT. El recurso de inconformidad del IMSS y el del Infonavit tienen un plazo para interponerse dentro de los 15 días siguientes a partir de que haya surtido efecto la notificación, y en su caso del IMSS se presentará ante la delegación del IMSS, y el del Infonavit es ante la autoridad competente de la Comisión de Inconformidades del Infonavit. ¿Qué es las instancias en materia fiscal? La instancia, en su más elemental definición, significa cada una de las etapas sobre dos jurisdiccionales del proceso destinado al examen de la cuestión debatida y a su decisión. La instancia es una etapa que se considera que impulsa el proceso, puede ser en términos coloquiales que es una especie de trampolín, que es el medio en que los efectos de la ley fiscal pueden incitar a provocar una contienda legal. En materia fiscal tenemos tres instancias como se presenta en este cuadro. El acto o resolución del SAT se va en tres instancias. El primero es el recurso de revocación, el segundo es el juicio de nulidad o juicio de contencioso administrativo, y el tercero es el juicio de amparo indirecto. El recurso de revocación es la primera instancia y la puede presentar el mismo contribuyente o el contador que lo representa de manera contable fiscalmente. Estos se presentan ante la misma autoridad y por ello tienen ciertas ventajas. La primera es que mantiene el asunto dentro del SAT, una mayor posibilidad de evitar que el asunto se haga legal y evitar procesos más largos y obtener una resolución en un término breve. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente, es decir, siendo la propia autoridad fiscal quien resuelve sin un tercero. En este caso serían los tribunales. La función jurisdiccional se entiende como la función del poder público que decide sobre cuestiones jurídicas de controversias mediante el pronunciamiento de la verdad definitiva. Los medios jurisdiccionales en el ámbito fiscal son el juicio de contencioso administrativa o juicio de nulidad. El juicio de nulidad es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente, no satisfecho con la resolución de algún recurso administrativo o por no verse afectado en los actos de autoridad o por verse afectado por actos de la autoridad, decretos y acuerdos de carácter general, puede demandar la nulidad de este acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En materia tributaria, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones definitivas de actos administrativos y procedimientos siguientes, como son los dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que determinen la existencia de una obligación fiscal y se fija una cantidad líquida o que se den por bases por su liquidación, las que se le niegue la devolución por su ingreso a los regulados en el Código Fiscal de la Federación, las que causan agravio en materia fiscal distinto al que se refieren los puntos anteriores, por multas o infracciones de normas administrativas federales, por pensiones y prestaciones sociales en materia de militares,
y las señaladas en las demás leyes como la competencia del tribunal. El plazo para presentar el juicio de nulidad se tramita por vía ordinaria dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impuesta, así como cuando haya incidido la vigencia del decreto, acuerdo o acto o resolución administrativa de carácter general. Si se va por la vía sumaria, el plazo es para interponer los de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. Se puede acudir a un juicio sumario cuando la impugnación de resolución definitiva, cuyo importe no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, elevado al año al momento de su emisión, las dictadas por autoridades fiscales federales y las que únicamente impugnan multas o sanciones por infracción de normas administrativas federales, las que exijan el pago de créditos fiscales y las que requieren el pago de una póliza de fianza o garantía que hubiese sido otorgada a favor de la Federación. La autoridad competente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A él se le presenta el juicio de nulidad. Y las ventajas de esta segunda instancia es que se simplifica el procedimiento, los procesos se homologan con la ley de amparo y se va a dos procedimientos, que es la suspensión de la ejecución del acto impugnado y las medidas cautelarias positivas para evitar el juicio en que se quede sin materia o que cause un daño irreparable al actor. La tercera instancia es el amparo indirecto, y aquí ya el contribuyente al presentar esta solicitud o esta tercera instancia pasa a traer el nombre de quejoso. El juicio de amparo es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o de una ley cuando se siente vulnerable de sus derechos fundamentales o en este caso como contribuyente. El amparo indirecto procederá en contra de leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos, acuerdos, actos u omisiones de autoridades distintas a las tribunales judiciales, administrativas sobre el trabajo, actos o omisiones o soluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido de la forma de un juicio, por actos de tribunales realizados fuera de juicio después de concluido, actos de imposible reparación dentro de juicio y actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. El plazo para interponer el juicio de amparo es entre los 15 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación del acto o resolución que se reclame, o aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento o se siente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cuando se reclame una regla general autoaplicativa, el plazo es de 30 días. A diferencia del juicio de nulidad, el amparo directo resulta por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo amerita, lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo directo es resuelto por los juzgados de distrito. Volviendo al juicio de nulidad que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene un organigrama, en el cual primero es por la sala del pleno y después son sus 46 a las auxiliares, y cada una integra sus magistrados, secretarios y demás integrantes. Los servidores públicos que conforman el tribunal tenemos los magistrados de la superior, los magistrados de las salas regionales, los magistrados suplementarios de las salas regionales, así como secretarios generales de acuerdos, secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones, secretarios de acuerdos a la sala superior, secretarios de acuerdos de la sala regional, los actuarios, los oficiales jurisdiccionales, los de control interno, los secretarios técnicos, operativos y auxiliares, el director del Instituto de Estudios sobre la Justicia Fiscal y Administrativa. Para empezar, ¿qué son los magistrados? La palabra magistrados designa a aquellos jueces que forman parte de los tribunales de orden superior. Los magistrados, quien los nombra es el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores, y esto se hará en un periodo de 15 años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento. En cambio, los magistrados de la regional y los magistrados suplementarios de la sala regional serán nombrados por un periodo de 10 años, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los requisitos de la ley para ser magistrado son ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, estar en pleno uso y goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento, contar con una notoria buena conducta, ser licenciado en Derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento y contar con un mínimo de 8 años de experiencia en materia fiscal y administrativa. Los secretarios son 4 tipos: el secretario general de acuerdos, los secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones, los secretarios de acuerdos a la sala superior, los secretarios de acuerdos a la sala regional. Estos secretarios se encargan, tienen en común la actividad de registrar cada una de las actividades que se lleven a cabo en las sesiones, así como un apoyo a los magistrados y el presidente del tribunal. Los proyectistas se encargan fundamentalmente de la elaboración de proyectos de resolución de los asuntos que competen a la unidad jurisdiccional. El secretario proyectista se encarga de analizar los asuntos que se tomen y definir las características del asunto y los temas que lo involucra, encontrar información adicional relacionada con cada caso y proporcionar soluciones a los mismos. En términos fiscales, el proyectista es un abogado proyectista. En caso de que se dé una solicitud de juicio de nulidad, el abogado proyectista debe exponer en sus razonamientos jurídicos dentro de la concesión de la demanda y dichas causales para solicitar la improcedencia o sobreseimiento a la sala. El deber de los actuarios es notificar en el tiempo y forma prescritos por la ley las resoluciones recaídas a los expedientes para tal efecto de ser fundados, practicar las diligencias que se les encomienden y las demás que señalan las leyes o el reglamento interior. Para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se tienen 2 tipos de salas: las salas regionales y la sala del Pleno. Las salas regionales tienen jurisdicción en la circunscripción territorial de las que sea asignada, existiendo en cada una de las 27 regiones el número de salas necesarias para la adecuada atención de los asuntos, ya que son estas las que en primera instancia conocen el juicio de nulidad y en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el territorio nacional se encuentra dividido en 21 regiones, en las que se pueden instalarse tantas salas determine el Pleno de la Sala Superior en función de la carga de trabajo y suficiencia presupuestal. Cada una de esas salas se encuentran integradas por 3 magistrados y para la validez de las sesiones de la sala resulta indispensable la presencia de los 3 para resolver la vastada mayoría de votos. Las sesiones de las salas regionales, así como las diligencias o audiencias, que se practiquen serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en las que se designe al presidente de la sala, se ventilen cuestiones administrativas o que afecten la moral o el interés público o que la ley así lo exija. Las 21 salas regionales que se tienen en la Noreste 1, que comprende el estado de Baja California, la Noreste 11, que comprende el estado de Sonora, la Noreste 111, que comprende el estado de Baja California Sur y Sinaloa, la Norte Centro 1, que es Chihuahua, la Norte Centro 11, que comprende el estado de Durango y Coahuila, la Noreste, que comprende el estado de Nuevo León y algunas ciudades de Tamaulipas, el Occidente, que comprende estados como Colima, Jalisco y Nayarit, el Centro 1, que comprende Zacatecas y Aguascalientes, el Centro 11, que es San Luis Potosí y Querétaro, el Centro 111, que comprende Guanajuato, la Sala Hidalgo, México, el Oriente que comprende los estados de Tlaxcala y Puebla, el Golfo, que es Veracruz, el Pacífico, que es Guerrero, el Sureste, Oaxaca, el Peninsular, los estados de Yucatán y Campeche, la Metropolitana, que es la Ciudad de México y el estado de Morelos, el Golfo Norte, que comprende el estado de Tamaulipas, el Chiapas, Tabasco, que comprende los mencionados, el Caribe, que comprende Quintana Roo, y el Pacífico Centro, que comprende el estado de Michoacán. Estas salas van a conocer los juicios por razón de territorio, es decir, atendiendo al lugar donde se encuentra el domicilio fiscal del demandante, a excepción de algunos casos, como por ejemplo, cuando se trata de personas morales que forman parte del sistema financiero en los términos de la ley de ISR y que tengan carácter de controladoras o controladas, y también cuando el demandante reside en el extranjero y no cuente con un domicilio fiscal en el país, entre otras razones. En cuanto a los presentes en las salas regionales, estos serán designados por los magistrados que integran la sala en la primera sesión de cada ejercicio. Su cargo tendrá una duración de 1 año y, como en los casos anteriores, no podrán ser electos al periodo inmediato siguiente.
El esquema que contempla las salas regionales contiene un magistrado, de ahí un magistrado instructor, un magistrado ponente y al final un secretario de acuerdo. Los tipos de salas es la principal, que es la gestión del pleno principal. La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se compone por 13 magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales 11 ejercerán funciones jurisdiccionales y 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración durante los periodos que señala esta ley. El pleno está integrado por el presidente del tribunal y por sus 11 magistrados de la sala superior, siendo necesaria la presencia de al menos 7 magistrados para que sus sesiones sean consideradas como válidas, mismas que serán públicas excepto cuando la mayoría de los magistrados presentes acuerden su privacidad, atendiendo a la naturaleza del caso a resolver o en los supuestos previstos en las fracciones 1 a 9 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. En todos los casos, los debates serán dirigidos por el presidente del tribunal y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la acción que asiste la totalidad de los miembros o tenga una condición impar. Cuando no se apruebe un proyecto, por 2 veces se cambiará de ponente. La sala superior tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará en el penúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio. Y la segunda empezará el primer día hábil del mes de agosto y concluirá el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. Y las sesiones del pleno, así como las diligencias y audiencias, serán públicas y transmitidas por medios electrónicos. Es muy importante conocer los medios de defensa que nos defienden como contribuyentes, ya que la mayor parte del tiempo pensamos que las leyes solo nos afectan nuestros derechos. Sin embargo, en estos medios igual nos da los medios para hacernos defender ante cualquier agravio que se nos afecte como contribuyentes ante las autoridades fiscales u otras como se mencionó, como es el IMSS y el Infonavit.